Los reclamos también son invasivos. No hay nada de semestre. Al inicio del semestre les he dicho, les he indicado cuáles son las claves para aprobar el curso. También cuando digo esta clase, saben que lo más importante es no faltarse a la práctica. Lo otro es leer el libro. Entonces, no hay secretos acá. Cada uno merece nota según la situación. Muy bien, entonces, introducción a las neoplasias es un tema general, de patología general, porque en lo que queda del curso vamos a ver neoplasias. Entonces, ustedes tienen que estar familiarizados con los términos que vamos a tocar. Entonces, ¿qué es una neoplasia? La primera indica es una proliferación de células nuevas. Entonces, esto tiene mucho que ver con la mortalidad en el mundo. Antes las personas se morían por las guerras, ¿no? Había guerras entre países y la gente no tenía una expectativa de vida tan alta. Solía morir a los 30, a los 20. Y el sistema de salud no era muy desarrollado, ¿no? Había enfermedades infecciosas que te podían matar. Pero actualmente ya hay tratamientos nuevos. Pero ha aparecido este gran mal, que es el cáncer, ¿no? Sobre todo se da en pacientes adultos mayores. Entonces, esta enfermedad es una de las causantes de muertes en el mundo, ¿ya? Y el Perú no es la excepción. En los países subdesarrollados, como el Perú, más todavía. En nuestro país, el tema del cáncer es una de las primeras causas de muerte en nuestra población. Y es por eso que ustedes deben conocer. Porque cada enfermedad tiene como diferencial un cáncer. ¿Ya? Y los cánceres no solamente se dan en adultos, también hay cáncer en niños. Incluso en recién nacidos. Entonces, en Cusco, ¿cómo estamos? Fíjense. Tenemos una incidencia para el 2024 de más de 69.000 casos detectados. ¿Y cómo se detecta el cáncer, profesor? El cáncer se diagnostica con patología. Con patología. La mayor cantidad de cánceres se detectan con. Ese es el gold estándar para hacer diagnóstico de cáncer. Profesor, pero yo estoy rotando y también vemos cáncer. Pero donde hacen el diagnóstico es en patología. Entonces, eso, grábense por ahí. Patología es que nace el diagnóstico. Oncología es que nace el tratamiento. Cirugía oncológica es que vea a los tumores o a los pacientes con tumores. Entonces aquí también van a ver seguramente otras especialidades que ustedes van a tocar en su Sumaya particular. Pero en esta parte de Sumaya, nosotros vamos a aprender a ver los cánceres. De acuerdo a los temas que vamos a ir avanzando. Entonces, los cánceres más frecuentes, miren la data que es solo hasta el 2014 nomás, nos falta una actualización. También es un tema de investigación para los que deseen abarcar estos tipos de temas. Entonces pueden hacer una tesis respecto a la incidencia y prevalencia de algún tipo de cáncer específico. También nos sirve para reportar casos. ¿Ya?
que también es el objetivo del curso. Que ustedes al finalizar el curso puedan hacer un reporte de cáncer. Y entonces la neoplasia, como hemos dicho, es la proliferación de células nuevas, de células recientes, de células de origen desconocido, que se muestran en los pacientes a través de la formación de tumores. Estos tumores pueden ser benignos o malignos. ¿Cuándo se dice que el tumor es benigno? Cuando forma una cápsula, ¿ya? Y respeta a células que están adyacentes, las células buenas. Y se dice que es maligno cuando rompe esa cápsula y empieza a infiltrar al tejido subyacente. Entonces puede infiltrarlo directamente o puede infiltrarlo a través de vasos linfáticos o a través de vasos. A eso se llama metástasis. Entonces eso tiene como particularidad una neoplasia. ¿Cómo se da? Pueden ser por mutaciones adquiridas o por mutaciones congénitas. Entonces, se pueden dar de esos dos tipos. Entonces, la neoplasia benigna, como su nombre indica, es una neoplasia que tiene un buen pronóstico. Entonces, si tú le dices al paciente que es benigno, el paciente va a morir tranquilo. Porque ese tumor se va a poder operar, porque ese tumor se va a poder tratar, y porque ese tumor tiene poca recurrencia. Eso significa benigno. Cuidado que digan benigno porque es buenito, no existe eso. ¿Ya? Tienen que ser por criterios médicos. Yo alguien dicho que el tumor es benigno, ¿qué significa? No entiendo qué significa. Entonces, es un tumor limitado, incapsulado, que fácilmente se puede operar. Entonces, a este tipo de tumores se le da la terminación O. Entonces, si es de origen fibrótico o de células fibrosas, se dirá fibroma. Si tiene origen de células cartilaginosas, se dirá condroma. Si será de células glandulares, se denominará adenoma. Entonces, ¿siempre se cumple eso, profesor? No siempre se cumple. Pero si ustedes leen un tumor que tiene esa terminación, probablemente se trate de un tumor entonces, esa es la diferencia. ¿Ya? Y en lo que ven en la imagen es un pólipo, ¿ya? Que es como un dedito que se forma en la mucosa gastrointestinal. ¿Ya? Estos pólipos, si nosotros lo vemos al microscopio, se ven así. ¿Ya? Entonces, los adenomas tienen esa particularidad. ¿Ya? De ser como unas protusiones tipo apendiculares que se forman en la superficie. ¿Ya? Estos adenomas pueden tener displasia, pero no quiere decir que sea invasivo, ¿ya? Porque estas células que están alteradas, estas glándulas que están alteradas, no tienen capacidad de invasión, lo que le da la característica de ser maligno, ¿ya? Entonces, mucho cuidado. Los adenomas pueden tener displasia, pero no quiere decir que sean cáncer. Para que nosotros hablemos de cáncer como tal, nosotros tenemos que saber que ese tumor es invasivo. Entonces, ¿cómo son los tumores malignos, profe? Los tumores que tienen esa particularidad son tumores que invaden. Son tumores que son tumores que su tratamiento
tratamiento es a veces incurable. Ya, entonces, el estadiaje del paciente depende de cuánto tú le pongas como invasión. No es lo mismo una invasión de 1 milímetro con una invasión de 3 a 4 milímetros. No es lo mismo presencia de invasión vascular o cánceres sin invasión vascular. Entonces, eso hace la diferencia ¿en qué? En el pronóstico. ¿Qué entienden ustedes por pronóstico del paciente? Yo veo así el cielo que está oscuro, ¿qué diré? Yo veo un tumor así como la imagen, va a morir. ¿Okay? Ese es pronóstico. Ustedes tienen que familiarizarse con ese tipo de términos, porque ustedes cuando vayan al hospital, el médico le va a decir, señor, usted tiene un pronóstico muy malo. Entonces, ustedes tienen que entender eso. Van a estar preguntando ese rato, ¿qué ya tienen que saber? ¿Ya? Entonces acá se ve un cáncer que es epitelial que está invadiendo el estroma, o sea, está invadiendo las paredes, lo que sostiene al epitelio. Entonces acá se recuerdan que entre el epitelio y el estroma, ¿qué cosa hay? La membrana basal. Cuando este cáncer rompe esa membrana, ya se denomina invasivo. ¿Ya? Entonces ya no hay marcha atrás. Cuando ese cáncer rompe, por ahí se va a meter y va a destruir todo lo que está a su alrededor. ¿Y ese órgano donde está creciendo, ustedes creen que funciona igual? No, porque este cáncer también tiene esa capacidad de hacer no funcionante a ese órgano. Y es ahí donde nace la molestia del paciente. El paciente no se va a quejar cuando el cáncer es chiquitito. Él se va a quejar cuando el cáncer ya es muy grande, cuando la capacidad o la función de ese órgano se ve alterada. ¿Ya? Entonces ahí se va a dar cuenta. Pero para ese entonces ya va a ser muy tarde. Por eso es importante el despistaje temprano de cánceres. Porque en la evolución del cáncer, primero es un cáncer invasivo, no invasivo. Y luego ya se transforma en un cáncer invasivo. ¿Ya? Entonces aquí, como en el anterior, la denominación la da la estirpe del tejido, la estirpe histológica. En el caso de los sarcomas, son de tipo mesenquimal, o sea, son del estroma. En el caso de los carcinomas, son de estirpe epitelial. Y así, por ejemplo, en el caso de los condrocitos, tumores que se derivan del cartílago, diremos que son condrosarcomas. Si se originan de linfocitos, serán linfomas. ¿Ya? Y así sucesivamente. Así como hay tumores que se originan de una parte específica epitelial o de un tejido o de una estirpe histológica, también hay tumores que se originan de varias estirpes, como los teratomas. ¿Ya? También acá vemos al adenoma pleomorfo. Justamente se denomina pleomorfo porque tiene características epiteliales y estromales a la vez. ¿Ya? Entonces pueden derivarse de varios tipos de células o de un solo tipo de células. ¿Ya? Y estos también pueden ser benignos o también pueden ser malignos. Aquí vamos a ver al amartoma y al coristoma. El amartoma es una masa irregular de tejido propio. Como ejemplo tenemos el amartoma cutáneo, que es una proliferación desordenada
de tejido adiposo, de glándulas endocrinas, etc. Pero son propios de cada tejido. A diferencia del coristoma, que son células o proliferaciones celulares en tejidos diferentes al órgano donde ubicamos. Es así que podemos encontrar coristomas de tejido pancreático en el estómago, de tejido pancreático en el colon. Pero eso no quiere decir que sea una neoplasia maligna, solamente es un desorden de la embriogénesis, que se detecta inusualmente. ¿Ya? Entonces, en este cuadro resumimos todos los términos más comunes que nosotros encontramos en el ámbito hospitalario. Si son tumores de origen mesenquimal, vamos a encontrar la terminación, ¿qué hemos dicho? Y si son malignos, la terminación sarcoma. ¿Ya? Ahí vamos a encontrar, si son de origen del tipo epitelial, el fibrocito, al fibroma, entonces eso le da la característica de ser bueno o no. También vamos a ver el origen de vasos linfáticos, de vasos sanguíneos. Y aquí vamos a ver al hemangioma y su parte maligna sería el angiosarcoma. También vamos a ver a las células hematopoyéticas, ¿no? Aquí solamente vamos a ver a los malignos, ¿no? Porque aquí no hay neoplasias de linfa, obviamente no. Ahí vamos a ver a las leucemias y a los linfomas. En cuanto al músculo liso, depende, ¿no? O al músculo en general. ¿Cuántos tipos de músculo conocemos? ¿No? Entonces, de cada uno también se pueden originar neoplasias benignas como malignas. En el tipo epitelial es un vasto mundo, ¿no? de los cánceres. La mayor, el cáncer más frecuente son de tipo epitelial. Aquí vamos a ver que en cada órgano tenemos células epiteliales que pueden hacer cáncer, ¿no? Como los melanocitos, que en su parte benigna es un nevus, pero en su parte maligna es un melanoma. ¿Ya? Igual en el hígado, ¿no? En el hígado, la parte buena es el adenoma hepático. Y la parte mala, el hepatotóxico. Entonces, eso va a depender del órgano donde se origina. Ya en el que estamos viendo de las glándulas salivales, el adenoma pleomórfico es benigno. Pero el carcinoma, que se origina de es también un tumor maligno mixto. Y cuando tiene más de 3 capas germinales, vamos a decir que se denomina teratomas. ¿Ya? Los teratomas pueden darse en órganos embrionarios, como los ovarios o los testículos. También se puede originar en el mediastino. Entonces, lo que le da la característica de ser malo o bueno es su maduración. Si hay tejido embrionario dentro de ese teratoma, ya lo vuelve maligno. ¿Ya? Entonces, ese tejido embrionario es maligno porque tiene capacidad de dividirse, no es diferencial. Algo que ustedes siempre
diferenciados o indiferenciados. Cuando un tejido es indiferenciado, es un tejido inmaduro, ¿ya? Que puede simular un cáncer, o que puede potenciar ser un cáncer. De ahí nace la determinación de que ustedes diferencien al teratoma maduro del teratoma inmaduro. Este sí es un cáncer, ¿ya? Entonces, ahí les dejo el meme de hoy día. Es un complemento para el médico, pero no va a reemplazar al médico. Nunca lo va a reemplazar. Porque el ChatGPT no tiene empatía. ¿Ya? Entonces, la habilidad que tiene el médico es saber qué tiene su paciente y cómo se encuentra su paciente por entonces, pero sí nos ayuda a recordar cosas, ¿no? Porque la medicina es muy vasta. Y de todos los cursos que ustedes llevan, se van a acordar sobre el 10%. Fíjense para los que han estudiado. Entonces, para estas cosas técnicas sirve el ChatGPT, el Google, que nos ayudan a tomar decisiones. Pero quien toma la decisión, ¿quién es? El médico. Y entonces, anaplasia. Anaplasia significa un crecimiento desordenado de un tejido. Este crecimiento es desordenado por las características histopatológicas. Entonces será anaplásico cuando exista pleomorfismo. Profesor, ¿qué es pleomorfismo? Entonces, como su nombre indica, diferentes formas. Entonces ahí en la imagen ustedes ven células que son diferentes, ¿no? Hay una célula que está con dos núcleos. Acá hay una célula que está alargada. Acá hay una célula que está pequeñita. Entonces se diferencian en tamaño y forma. Eso es pleomorfismo. Ya. Entonces todo eso hace que nuestro tejido se vuelva anaplásico. Las mitosis también. ¿Ya? Las mitosis, ¿cuántos centriolos tiene una mitosis normal? ¿Cuántos tiene? ¿Dónde está el 18? ¿Cuántos tiene? Dos. Entonces, cuando nosotros hablamos de anormal, es cuando una célula tiene 3 centriolos. Acá, acá, ya, 3 puntos. O tiene 4 centriolos. Entonces, esa es una mitosis anormal. La pérdida de la polaridad es lo que se refiere a cuando una célula que estaba sostenida por la lámina basal se invierte o se queda columnar, se vuelve plana o se vuelve estrellada. Eso se llama pérdida de la polaridad. En la isquemia, esos tejidos que están con anaplasia, lo normal es de que con el tiempo pierdan su vibración y se necrosen por isquemia. Entonces, todas estas características hacen que el tejido pierda su función o genere nuevas funciones. ¿Ya? Porque este tejido es indiferenciado. Si este se diferencia en un órgano, por ejemplo, con función endocrina, se denominan síndromes paraneoplásicos. Y también se manifiesta en el paciente semiológicamente. Entonces puede ser que secrete hormonas tiroideas, puede ser que secrete hormonas paratiroideas. Entonces todo eso se manifiesta en el paciente. ¿Ya? Y eso también es como parte del cáncer. Por eso que el cáncer es un diagnóstico diferencial muy importante.
aquí hay otro término que ustedes deben conocer, que se llama metaplasia. La metaplasia es el cambio o la adaptación de una célula diferenciada en otra célula diferenciada, ya sea por un agresor químico o sea un agresor físico. Eso hace que el tejido se metaplasie. Aquí vemos una conocida enfermedad que se llama esófago de Barrett, que es una adaptación al reflujo gastroesofágico. ¿Cómo se adapta, profesor? Cuando las glándulas gástricas en la unión gastroesofágica se transforman en un epitelio. ¿Qué epitelio es esto? Tipo intestinal, ¿no? Entonces, eso hace la metaplasia, ¿ya? Que es una adaptación. Esto no es una neoplasia. Mucho cuidado. Ustedes van a leer informes de anatomía patológica. Ya que ustedes me digan, señor, es un cáncer. Ese paciente no va a volver a su consultorio nunca más. ¿Ya? Entonces, mucho cuidado. Pero si nosotros hablamos de displasia, eso sí es una alteración anormal, maligna, pero no invasiva, de un posible cáncer. Porque todos los cánceres, en su mayoría, inician como una displasia. Entonces se dice que es una displasia porque hay un crecimiento desordenado, ¿ya?, de las células epiteliales. Es así que nosotros, si tenemos un epitelio como este que vemos, ¿dónde solamente están las células basales? Hacia abajo, ¿no? Pero cuando las células basales empiezan a proliferar en demasía, eso hace que se vuelva desordenado, que rompa su arquitectura. Entonces, no está madurando el epitelio. Porque este epitelio, al llegar acá, debe ser maduro. Pero en la displasia no. En la displasia, este epitelio todavía permanece inmaduro. ¿Ya? Eso se llama displasia. La alteración en la maduración de la célula. Y el carcinoma in situ es la displasia, pero de alto grado. O sea, una displasia que ya copa todo el espesor del epitelio. Ya, entonces, aquí vamos a ver, ¿qué cosa se llama esto? Mitosis anormales, ¿no? Con 3, 4 centriolos. El desorden en la proliferación, ¿no? Y acá todas son células inmaduras. ¿Ya? La maduración, recuerden que se debe a que la célula tiene más. ¿Qué tiene más? Así reclama, ¿no? Ya tenía toda su clase. No ha dicho nunca eso. ¿Qué va a decir? Pues si está haciendo otras cosas. Ustedes tienen que estar los 40 minutos que dura la clase metidos. Así que grave no es lo mismo. Porque en su grabación no va a aparecer en el sentido que tiene, el contexto sobre todo. Ya, entonces, no se confíen en este curso. Yo sé que este curso no tiene prerequisitos. Pero yo los voy a probar porque lo encara, porque todo es objetivo. No tiene rúbrica. Todas las preguntas son en base al libro. Yo no invento nada de otro lado. Entonces, ustedes tienen que estudiar en base a eso. No, que el profe nos quiere jalar. Mi intención es esta. Mi intención es que ustedes sean buenos médicos. Y la única forma de serlo es estudiando. Levantándose temprano, leyendo, haciendo ejercicio. No hay sorpresa, no hay nada de nuevo. El estudiante de medicina de acá es el igual que el de tiene los mismos libros, la misma
información. No hay nada por lo que ustedes no puedan competir con esos alumnos. Entonces, tienen que poner empeño. Y si les voy a tomar recuperación, que no suelo tomar, es por la capacitación o como ustedes dicen. Debemos tomar recuperación. Yo no estoy de acuerdo. Sin embargo, hay que hacer. Ya entonces, tampoco se confíen que la recuperación lo voy a probar. La recuperación es mucho más difícil que el primer. Y ya entra ese tema. Están haciendo de todo, están en otra situación, difícilmente van a jugar. Muy bien, entonces ese es el carcinoma in situ. Entonces la extensión local se refiere a la capacidad que tiene el tumor de penetrar. El tejido adyacente. Una extensión local amplia es cuando el tumor solamente crece en la amplitud, o sea, con un globo, en plano. Si el globo lo pones dentro de una caja, este globo va a crecer en la medida que esa caja sea grande. Pero si esa caja es pequeña, va a empujarlo tanto que se va a sobresalir de sus límites, ¿ya? Como en este caso. Entonces va a ser una forma circular que va a expandirse, ¿ya? Rompiendo todo el tejido adyacente. Y así de esa forma va a formar una cápsula que generalmente es de tejido fibroso, ¿ya? Esa cápsula también se va a ampliar cada vez. Y va a ser una zona de clivaje para que el cirujano, al momento de entrar, no necesite cortar nada, solamente mete su dedito y lo va a sacar. Lo va a sacar. Entonces, eso hace un tumor de liso. Entonces, los que desean hacer cirugía pueden entender de extensión local como eso, ¿no? La capacidad de sacar el tumor solo con los dedos. Ya. Y la metástasis se refiere a la invasión, ¿ya? Que tiene el cáncer hacia otros tejidos u órganos, principalmente hacia los ganglios linfáticos. Esta invasión se puede deber a una invasión linfovascular, porque los ganglios son como la aduana, ¿no? La aduana del órgano, de los órganos. Todos los órganos tienen tejido linfático, pero también tienen ganglios linfáticos. Y cualquier sustancia que detecte el ganglio linfático lo retiene, sea infecciosa o sea tumoral, como en este caso. Entonces acá ustedes ven un ganglio linfático. Todo ese azul que ven para adentro, ese es un ganglio linfático. Y las células tumorales, miren cómo está entrando. Está invadiendo poco a poco este pared. Y lo va a detener aquí por un cierto tiempo, hasta que pierda la capacidad de retención. Entonces, cuando ya supera la aduana, o sea, el ganglio linfático, ese tumor puede llegar a cualquier órgano, que sea incluso distalmente muy grande. Por ejemplo, un cáncer, un melanoma que te da en el pie, puede llegar fácilmente a tu pulmón y a tu cerebro, porque son órganos, cosa bien vascularizados. Entonces, donde hay más sangre, ahí le gusta estar al cáncer. Entonces, esa capacidad solamente lo da el cáncer metastásico. ¿Ya? Ya. Vamos a hacer trivia. ¿Alguna pregunta? ¿Quiénes son los alumnos que faltan practicar?
Puede ser un carcinoma lobular infiltrante porque dice linfadenopatía axilar derecha. Entonces esa linfadenopatía tendría que ser tal vez una metástasis a los ganglios axilares. Entonces sería invasivo. Y el carcinoma lobular infiltrante es un cáncer maligno que se infiltra a los ganglios axilares. ¿Alguna duda? Siguiente. Doctor, la respuesta sería teratoma, porque explica que microscópicamente se observa el epitelio escamoso, granular, cartílago y también, etcétera, de tipos de tejido. O sea, es un conjunto de diferentes tipos de tejido, doctor. Está rápido, ¿no? Ni siquiera lo he leído. Sí, tú vas a leer. Estaba leyendo un sueño y ya estaba Muy confiado. Ya, entonces.